Curso Cátedra Vallejo. Somos el grupo 3. Docente Aranda Llanoc, Lilio Ángel. Bueno, antes de pasar al breve resumen, les quiero presentar a los integrantes del grupo, que está conformado por Genebroso Solano Giovanni Iván, quien les habla Gonzalo Salazar Luis Alfredo, Gutiérrez Delgado Isidoro Edwin, Huerta Beramendi Roberto Jr. y Delfonso Rodríguez Javier Olegario y Huayta Vargas Luis Alfredo. Ahora sí, continuemos con la breve introducción al resumen. Buenas tardes, docente y compañeros. Hoy vamos a presentar nuestro video documental de resumen sobre el tema asignado del proyecto. El tema que nos fue asignado fue Lockout. Acompáñenos para darles un breve resumen de toda esta información que hemos encontrado. César Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892 y pasó su infancia en esa región. Durante su juventud alternó por temporadas entre Santiago de Chuco, Huamachuco y Trujillo, y experimentó la difícil realidad de los trabajadores mineros y de los campesinos indígenas. Sus padres, don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gurrionero. César Vallejo realizó sus estudios primarios en el centro escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco. En 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos retorna a su pueblo. Viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando. En 1912 consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el Valle Chicama, donde fue testigo de la cruel explotación de los peones indios. En 1913 regresó a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en letras. A fin de costearse sus estudios, trabaja como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego como profesor de primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como alumno a Ciro Alegría. El 22 de septiembre de 1915 se gradúa de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Es cierto que César Vallejo escogió París como destino a su viaje europeo de 1923 y falleció en esa ciudad en 1938. Durante los 15 años que fue exiliado, visitó varias ciudades en distintos países del Viejo Mundo. En las siguientes líneas vamos a resaltar la variada importancia de los viajes que realizó a algunas ciudades españolas, especialmente a Madrid, donde estuvo varias veces. El poeta peruano empezó su travesía con la capital española a pocos años después de haber llegado a la ciudad Luz, y ese acercamiento se debió a diversas razones. Primero que nada, se debe resaltar la facilidad que representa comunicarse en el mismo idioma español con sus amigos peruanos, quienes residían en la península ibérica, y con los escritores hispanos que conoció y con quienes después crearía fuertes vínculos de amistad y literatura. Luego de su recorrido por Europa, Vallejo llega a España, especialmente a Madrid y Valencia, para indagar de sus textos para así publicar de sus obras literarias. Además, los escritores Gonzalo Santoja y Rafael Alberti reconocieron y valoraron a Vallejo. Luego de permanecer en España por un tiempo, decide regresar a Francia junto a Georgette. Las visitas, especialmente a la capital soviética, la relación con escritores de la nueva sociedad y el conocimiento inmediato de algunas experiencias de trabajo que tuvo oportunidad de observar y de apreciar, le otorgaron un significante material para redactar y publicar crónicas y artículos, que posteriormente reunió y editó en su libro Rusia en 1931, el cual apareció en Madrid y llegó a editarse hasta 3 veces. Bernardo Mazodia ha realizado una atrayente relectura de este histórico y peculiar libro, que fue elaborado en condiciones arduas y excepcionales, debido a que el autor se adjudicó con simpatía el proceso revolucionario que había en ese entonces.
razón de su carácter abierto y controvertido. Vallejo dio mucho más a conocer en aquel año inquietante, según hemos podido recordar en un trabajo nuestro. Por esos mismos días también se escribió el cuento Paco Yunque, el cual no fue ejecutado por su publicación, pues la editorial que tenía encargado hacerlo consideró que era un texto bastante desolador. La poesía de César Vallejo tuvo inicio con el movimiento modernista. En su poemario Los Heraldos Negros vemos ligado a esta corriente. El inicio de Vallejo en la poesía fue presentar sus escritos de manera crítica y personalizada, poniendo cada palabra con precisión. Hoy nos representa que su poesía es única. Además, Vallejo escribe una poesía envuelta en sentimiento a la vida de aquellos tiempos y su dureza. La representación geográfica es apreciable en sus escritos. El uso de rimas y sin rimas son clásicos, pero siguen un buen ritmo de poesía. Pasado el tiempo, César Vallejo superó el modernismo para entrar en la vanguardia. Se ve representado en Trilce, que hoy es un ejemplo de esta corriente. En esta etapa busca romper la barrera literaria tradicional para crear algo nuevo. En París escribió los poemas humanos, poemas en prosa y España aparta de mí este cáliz. A pesar de las adversidades y las circunstancias pudo salir adelante, enfocándose en la realidad y representando la nostalgia y desolación en sus escritos. Finalmente, la poesía de Vallejo tuvo varias etapas estilísticas del lenguaje, pero conservó su propia escritura. Pudo tener influencia de cada movimiento poético o de algún poeta en particular, pero no se ligó a ello, conservó su propio estilo, resaltándolo en la manipulación del lenguaje ya presentado en sus poesías, por lo cual hoy es considerado como el poeta de alto rango. Reflexión en sus obras. Nuestro mayor poeta, César Abraham Vallejo Mendoza, refleja en sus obras el dolor causado por la injusticia de la sociedad, después de su precaria juventud y encarcelamiento arbitrario. Lo inspiró a pelear por la justicia. César Vallejo escribió su obra de teatro Lockout en 1930, primero en francés, luego traducido al español por el mismo autor en el año 1931, cuando vivía en España. El desempleo, la violencia y la corrupción son algunos de los elementos que componen sus obras dramáticas, que van desde la realidad a la fantasía, porque interioriza los hechos que fueron compuestos a lo largo de su vida. La serie de hechos que suceden en la fábrica, donde anuncian el fin de las negociaciones entre trabajadores y patrones, el inicio de las huelgas y el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los trabajadores. Es por eso que debemos conocer y explorar las obras célebres del poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, que se inspiró en los hechos ocurridos en la crisis de los años 1929 en los Estados Unidos. Escenas de la dramatización en Lookout, la cual se hablará de 5 escenas. Bueno, Lookout está escrita en Francia en 1930. Trata de la protesta obrera ante el cierre de la fábrica donde trabajan, contra la que se emplea con éxito la huelga. Como medio de presión en ella, la lucha de clases entre opresores y oprimidos es clara. En esta historia se sitúa un Francia golpeada por el desempleo, donde hubo convulsión y corrupción durante la crisis en 1929. Escena 1. Un rumor tiene intranquilo a los obreros de una fábrica metalúrgica. La crisis ha mermado la economía causando desempleo y cierre de las fábricas en varios países. Bueno, el vigilante acompañado de un obrero, el cual sostiene un letrero en la mano, se confirma la noticia. Ahí está, el cierre de la fábrica, lookout compañeros. No cerrarán, abajo el lookout, varias voces se oían. La mayoría de obreros ya no confía en el gobierno que organizó una
reunión en el sindicato para protestar el ministerio. El escándalo llama la atención al director de la fábrica, quien entra al taller para explicar la situación. Dice: ¿por qué todo este desorden, señores? No al lockout, no a la desocupación, respondieron. La desocupación es un fenómeno inevitable, fatal. Nadie es personalmente responsable. En fin, señores, esto es desgraciadamente todo lo que puedo decirles por el momento, comunicó el director y se retira. Escena 2. Tiene lugar entrevistas en el Ministerio de Trabajo. Primero por el ministro de los empresarios, que quieren cerrar alguna de sus fábricas o disminuir el salario de los obreros. El ministro, que es socialista, quiere ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza con hacer protestar una letra que el ministro debe. Es de esa manera que los empresarios lo obligan a hacer todo lo que ellos desean. En la reunión donde están el ministro, los empresarios y los representantes de los obreros, el ministro trata de comprar al representante, ofreciéndole dinero, y este no acepta. Es entonces donde lo amenaza con la cárcel, y este sale abruptamente y se va a reunir con los otros delegados. En la escena 3 trata de las discusiones de los obreros al organizar la huelga. En un momento dado, uno de los obreros ofrece una verdadera lección de marxismo a sus compañeros. Es la parte más didáctica de la obra. En la escena 4 muestra la represión de la huelga por la policía y el sufrimiento de los obreros y sus familiares. Reina una atmósfera de pánico y muerte. Mientras tanto, los dueños de las fábricas derrochan su dinero en un cabaret. La escena termina con el asesinato del guardián por la policía, por haber descubierto que este era un soplón. En la escena 5 narra el triunfo de los obreros. La fábrica ya no será cerrada ni los salarios serán disminuidos. Sin embargo, esta victoria no es sino un paso hacia la revolución proletaria. Conclusión. El tema central de la obra es la inclusión social, corrupción y el desempleo. César Abraham Vallejo Mendoza nos lleva a la reflexión sobre la injusticia social, y este siempre se mostró a favor y comprometido de defender a los vulnerables, defenderlos de la injusticia, de los abusos laborales y la corrupción que sigue perennes en la sociedad. Y el lockout nos muestra que la unión hace la fuerza y se puede lograr muchas cosas y erradicar así la injusticia social. Nada contra la muerte.